Hay una pregunta que casi nadie se hace cuando entra a un McDonald's, ordena una hamburguesa y se sienta en esa silla de plástico naranja bajo la luz fluorescente. La pregunta no es sobre las calorías ni sobre los ingredientes. Es esta: ¿a quién le pertenece el edificio donde estás sentado? Porque la respuesta a esa pregunta revela el mayor secreto corporativo del siglo XX. Una estrategia que estuvo completamente visible en los documentos financieros públicos de la empresa durante décadas y que el 99% de los consumidores, los analistas y los periodistas ignoró por completo. McDonald's no es una empresa de hamburguesas. Es el mayor imperio inmobiliario privado del planeta, disfrazado de restaurante de comida rápida. En los próximos 15 minutos vas a descubrir cómo Ray Kroc, un vendedor de máquinas de batidos de 52 años, sin educación universitaria, diseñó en 1956 una estructura financiera que hoy vale aproximadamente $40,000 millones en propiedades, genera más de $6,000 millones anuales solo en rentas y hace que el negocio de las hamburguesas sea casi un detalle secundario en el balance real de la empresa más reconocida del mundo. Para entender la magnitud de lo que Kroc construyó, necesitamos comenzar en el lugar donde todo empezó. En 1940, los hermanos Richard y Maurice McDonald abrieron un pequeño restaurante de autoservicio en San Bernardino, California. El menú era simple: hamburguesas, papas fritas y batidos, pero el sistema de producción era revolucionario. Los hermanos habían eliminado la cocina tradicional y diseñado lo que llamaron el sistema de producción Speedy, donde cada tarea estaba asignada a un trabajador específico con movimientos estandarizados, como una línea de ensamblaje industrial aplicada a la comida. El resultado era velocidad y consistencia que ningún restaurante de la época podía igualar. En 1948, reformaron completamente su restaurante aplicando ese sistema y el volumen de ventas se triplicó. Para 1954, los hermanos McDonald tenían ya varios restaurantes franquiciados con resultados dispares y compraban sus máquinas de batidos a un distribuidor llamado Ray Kroc. Kroc visitó el restaurante original de San Bernardino ese año y lo que vio cambió la dirección de su vida. No vio un restaurante, vio un sistema. La lección de los hermanos McDonald es que la innovación de proceso, la manera en que produces algo, puede ser más valiosa que la innovación de producto. Ellos no inventaron la hamburguesa, inventaron la forma más eficiente de producirla hasta ese momento. Ray Kroc era el tipo de hombre que el siglo XX americano producía con frecuencia. Sin universidad, sin capital propio, sin conexiones establecidas, pero con una capacidad de observación sobre el comportamiento humano y los sistemas comerciales que ninguna escuela podría haber enseñado. Cuando Kroc negoció con los hermanos McDonald en 1954 el derecho de franquiciar el concepto a nivel nacional, su plan original era directo: expandir el modelo de restaurant estandarizado por todo el país y cobrar un porcentaje pequeño de las ventas de cada franquiciado. Ese modelo era el mismo que usaban los demás sistemas de franquicia de la época, y era completamente insuficiente para generar la escala que Kroc tenía en mente. El problema fundamental del modelo de franquicia convencional es que el franquiciador depende del volumen de ventas del franquiciado para generar sus ingresos. Si el franquiciado gestiona mal su local, si el mercado local es difícil, si las ventas caen por cualquier razón, los ingresos del franquiciador también caen. Kroc necesitaba un mecanismo de ingresos que fuera independiente del rendimiento individual de cada restaurante. Y lo encontró en el lugar más inesperado: los bienes raíces. En 1956, Kroc contrató a Harry Sonneborn, un financiero con experiencia en estructuración de fondos inmobiliarios, para que diseñara el modelo económico real de McDonald's Corporation. Lo que Sonneborn propuso fue simple en concepto y devastador en ejecución. McDonald's no sería el franquiciador de restaurantes, sería el propietario o arrendatario de largo plazo de los terrenos y edificios donde operaban esos restaurantes
y luego subarrendaba esas propiedades a los franquiciados con un margen sobre el precio de mercado. Kroc, al escuchar esa estructura, pronunció la frase que se convirtió en la declaración más honesta que cualquier ejecutivo ha hecho públicamente sobre su propio negocio. No estamos en el negocio de las hamburguesas, estamos en el negocio del real estate. El mecanismo funcionaba así y vale la pena entenderlo con precisión porque es la arquitectura financiera más elegante de la historia empresarial del siglo XX. McDonald's Corporation identificaba terrenos estratégicos, esquinas de alta circulación peatonal y vehicular, intersecciones entre carreteras nacionales, entradas de ciudades en crecimiento. Compraba o arrendaba esos terrenos con contratos de largo plazo, frecuentemente de 20 a 25 años, negociando directamente con los propietarios originales. Luego construía o financiaba la construcción del restaurante. Finalmente subarrendaba todo el conjunto, terreno más edificio, al franquiciado local por un monto que incluía el costo de la renta original más un margen significativo, frecuentemente entre el 4 y el 8% de las ventas brutas del restaurante como renta mínima garantizada. El resultado era que McDonald's Corporation recibía ingresos por renta que no dependían de si las hamburguesas se vendían bien o mal. Incluso si el franquiciado tenía un mes catastrófico, la renta era debida. Y si las ventas eran extraordinarias, McDonald's recibía el porcentaje sobre ventas que excedía el mínimo garantizado. La empresa tenía la exposición positiva al éxito del franquiciado sin asumir el riesgo operativo de gestionar el restaurante día a día. Esa asimetría de riesgo y retorno es la esencia del modelo. Llegamos al punto donde este análisis se vuelve verdaderamente revelador y quiero hacer una pausa. Si este video te está mostrando que el negocio que ves en la superficie raramente es el negocio real donde está el dinero, dale like ahora. Ese gesto ayuda al algoritmo de YouTube a llevar este contenido a más emprendedores y estrategas que necesitan entender exactamente este principio antes de construir su próximo proyecto. Suscríbete a Tiempos Históricos si aún no lo has hecho y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es el negocio que más te sorprendió cuando descubriste dónde estaba realmente el dinero? Te leo personalmente. Para entender la escala de lo que ese modelo produjo, necesitamos comparar los números del negocio de hamburguesas con los del negocio inmobiliario dentro de la misma empresa. McDonald's opera hoy más de 40,000 restaurantes en más de 100 países. De esos restaurantes, aproximadamente el 93% son operados por franquiciados independientes. McDonald's Corporation no cocina hamburguesas en la inmensa mayoría de sus locales. Lo que sí hace es poseer o arrendar las propiedades donde esos franquiciados cocinan. Los ingresos por renta de esas propiedades generan aproximadamente $6,000 millones anuales, una cifra que supera consistentemente los ingresos directos por ventas de los restaurantes que la propia empresa opera. El portafolio inmobiliario total de McDonald's, estimado en función de las valoraciones de mercado de las propiedades que posee directamente en los mercados más relevantes del mundo, se calcula en aproximadamente $40,000 millones. Ese número hace de McDonald's Corporation uno de los mayores propietarios privados de bienes raíces del planeta, comparable en escala a fondos de inversión inmobiliaria especializados que dedican el 100% de sus recursos a esa actividad. La diferencia es que McDonald's también vende hamburguesas, lo cual le da un nivel de visibilidad pública y de densidad geográfica que ningún fondo inmobiliario puro podría replicar. Cada restaurante McDonald's que abría en una nueva ciudad no era solo un punto de venta de comida rápida, era la adquisición de una propiedad en una ubicación estratégica, financiada en parte por las rentas que el franquiciado pagaría durante los siguientes 20 años. La comparación con Burger King ilustra con claridad el impacto de ese diferencial estratégico. Burger King fue fundada en 1953 en Jacksonville, Florida, apenas un año antes de que Kroc comenzara a franquiciar McDonald's. Durante los años 60 y 70, Burger King seguía el modelo de franquicia convencional,
sin la capa inmobiliaria que Kroc había añadido. El resultado fue que Burger King experimentó crisis financieras recurrentes que la obligaron a cambiar de propietario múltiples veces, mientras que McDonald's Corporation crecía con una estabilidad financiera que ningún competidor podía igualar. Burger King fue vendida en 1967 a Pillsbury, en 1989 a Grand Metropolitan y pasó por varias manos adicionales antes de su salida a bolsa en 2012. McDonald's, en contraste, mantuvo una estructura de control relativamente estable porque sus ingresos por renta proporcionaban un suelo financiero que hacía a la empresa extraordinariamente resistente a las variaciones del mercado de comida rápida. La lección de esa comparación es directa. Dos empresas con productos prácticamente idénticos, operando en el mismo mercado al mismo tiempo, produjeron resultados radicalmente distintos, porque tenían modelos de ingresos fundamentalmente diferentes. El modelo ganador no era el más obvio, era el que la mayoría de los observadores ni siquiera identificaba como relevante. KFC, o Kentucky Fried Chicken, representa otro ángulo de la misma historia. Harlan Sanders, el coronel Sanders, había desarrollado su receta de pollo frito con 11 hierbas y especias en la gasolinera y pequeño restaurante que operaba en Corbin, Kentucky, desde 1930. Cuando la construcción de una autopista nueva desvió el tráfico de su restaurante en 1955, Sanders, a los 65 años, comenzó a recorrer el país en su automóvil para vender su receta en franquicia. Para 1964 había franquiciado más de 600 restaurantes en Estados Unidos y Canadá. Vendió la empresa en 1964 a un grupo de inversores por $2 millones, una cifra que, en retrospectiva, resultó considerablemente inferior al valor que la marca generaría en las décadas siguientes. Lo curioso es que cuando los nuevos propietarios de KFC analizaron el modelo de McDonald's y sus resultados financieros, implementaron gradualmente elementos de la estrategia inmobiliaria de Kroc. Hoy KFC, operada por Yum! Brands, tiene una estructura de activos inmobiliarios que contribuye significativamente a su estabilidad financiera, aunque nunca alcanzó la densidad del portafolio de McDonald's porque llegó tarde a la comprensión de ese modelo. Subway es el caso más instructivo del límite del modelo de franquicia cuando no se incorpora la dimensión inmobiliaria con la misma disciplina. Con más de 37,000 locales en su punto máximo, Subway superó a McDonald's en número de ubicaciones durante varios años y fue durante mucho tiempo la cadena de restaurantes con más locales del mundo. Sin embargo, Subway no era propietaria ni arrendataria de largo plazo de la mayoría de esas ubicaciones. Los franquiciados individuales eran responsables de sus propios contratos de alquiler con los propietarios locales. Cuando las ventas de Subway comenzaron a declinar a mediados de la década de 2010 por problemas de calidad percibida y competencia creciente, muchos franquiciados enfrentaron la doble presión de caída de ingresos más obligaciones de renta fijas que no podían renegociar. El resultado fue el cierre masivo de locales. Entre 2015 y 2021, Subway cerró más de 4,000 locales en Estados Unidos. McDonald's, en cambio, con su estructura de propiedad inmobiliaria directa, tiene la capacidad de renegociar términos con sus franquiciados en momentos de crisis, porque controla el activo fundamental, la propiedad. La diferencia entre tener el negocio y tener el activo que sostiene el negocio es la diferencia entre tener influencia y tener control. Chipotle es el ejemplo contemporáneo más revelador de una empresa que aprendió la lección de McDonald's de manera diferente. Fundada en Denver en 1993 por Steve Ells, Chipotle creció durante los años 2000 como la alternativa de comida rápida premium al modelo McDonald's. Y desde el inicio, Chipotle eligió operar sus propios restaurantes en lugar de franquiciarlos, lo que le dio control total sobre la experiencia del cliente, pero también la obligó a asumir los costos operativos de cada local. Sin embargo, Chipotle desarrolló una estrategia de selección de ubicaciones extremadamente rigurosa
que le permitió asegurar propiedades en locaciones de alta circulación con contratos de largo plazo favorables. Esa disciplina inmobiliaria, menos glamorosa que el modelo de Kroc, pero igualmente estratégica, contribuyó a que Chipotle alcanzara una valoración bursátil que sorprendió a los analistas durante sus primeros años de cotización en bolsa. La lección es que no se trata de replicar exactamente el modelo de Kroc. Se trata de entender el principio. Controlar el activo físico que hace posible el negocio es frecuentemente más valioso que optimizar el producto que ese negocio vende. Lo que Ray Kroc construyó entre 1956 y 1978 no fue una cadena de restaurantes. Fue una demostración práctica del principio más importante de la estrategia empresarial moderna. El negocio que el cliente ve raramente es el negocio donde está el dinero real. La hamburguesa, las papas fritas, el payaso Ronald McDonald, los arcos dorados reconocibles en cualquier esquina del mundo, todo eso es la fachada. El negocio real era la propiedad del terreno donde esa fachada se levantaba. Y esa propiedad, multiplicada por más de 40,000 locaciones en 100 países durante 70 años de expansión consistente, produjo un activo inmobiliario que ningún restaurante, ninguna cadena de comida rápida y muy pocos fondos de inversión especializados en el mundo han podido igualar. La lección práctica para cualquier persona construyendo un negocio hoy es esta. Antes de optimizar tu producto, identifica cuál es el activo real que tu negocio necesita para funcionar. Y pregúntate si existe alguna manera de poseer ese activo en lugar de solo usarlo. Porque la diferencia entre usar un activo y poseerlo es la diferencia entre construir un negocio y construir un patrimonio. Si este video te ha cambiado la manera de ver cualquier negocio que parezca simple en la superficie, compártelo con alguien que esté construyendo algo y que necesite entender dónde está realmente el dinero antes de empezar. Porque eso fue exactamente lo que Kroc entendió cuando nadie más lo veía. Si aún no te has suscrito a Tiempos Históricos, hazlo ahora y activa la campanita. En el próximo video vamos a explorar otro secreto de construcción igualmente devastador. Cómo IKEA construyó una de las fortunas más grandes del mundo mediante una estructura de fundaciones y holdings en países distintos que hace prácticamente imposible calcular cuánto vale realmente la empresa. Gracias por estar aquí. El negocio más inteligente no es el que mejor producto vende, es el que mejor entiende dónde está realmente el valor.